Bueno, yo lo decía en nuestros titulares, lo advirtió, lo cumplió. Donald Trump ha desatado una guerra comercial global histórica. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, ya lo decíamos, presentó el detalle, ahí lo vemos con ese cartón, con esa pizarra, el detalle de los aranceles que van a imponer sobre más de 185 países que amenaza con, por un lado, trastocar el comercio mundial, impactar en los precios que pagan los consumidores y marcar de rojo las bolsas de todo el planeta. En primer lugar, el presidente Trump anunció un arancel del 10% sobre todos los bienes importados, sin excepción de país o tipo de producto, con contadas excepciones. Por ejemplo, para los productos exportados desde nuestro país, desde Chile o Brasil, Argentina y Ecuador, se les impuso un arancel de un 10% que comienza a regir este sábado, pero que, ojo, en nuestro caso excluye algo no menor, que es el cobre y los productos de madera. En segundo lugar, anunció aranceles recíprocos adicionales que están dirigidos a unos 60 países identificados por Trump como los más perjudiciales para la balanza comercial estadounidense. La lógica, según Donald Trump, es imponer tasas equivalentes a la mitad de lo que estos países cobran por los productos estadounidenses. Por ejemplo, a China, que es su principal socio comercial, le van a imponer un arancel adicional del 34% que se añade al 20% ya existente. Por lo tanto, para China quedaría un total de un 54% de arancel. A la Unión Europea se le va a imponer un 20% de arancel, mientras que la India enfrentará un nuevo arancel del 26%. Pero sin duda, los países más afectados, y solo vamos a consultar también al experto que vamos a entrevistar en unos minutitos más, es que de los países más afectados se encuentran en el sudeste asiático, con aranceles que, por ejemplo, en Camboya alcanza el 49%, mientras que en Vietnam, el 46%. Ahora, algo que también llamó mucho la atención fueron los ausentes, porque no hubo aranceles, por ejemplo, para 4 países que no mantienen relaciones comerciales significativas con Estados Unidos, como por ejemplo Rusia, Corea del Norte, Cuba y Bielorrusia. Ahora, la Casa Blanca dijo que estas naciones ya están sujetas a sanciones internacionales previas, por lo que finalmente la aplicación de un arancel resultaría redundante. Mientras que las excepciones más relevantes corresponden a los socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se llama el TMEC, porque anunciaron que aquellos productos que cumplen con las reglas del TMEC están exentos de nuevos gravámenes. Y bueno, aunque ambos países, esto es un tema no menor, ya están siendo objeto de arancel, estamos hablando de México y de Canadá, del 25% del mes pasado. Además, los aranceles a los autos fabricados en el extranjero ya están en vigor. Comenzaron a las 12 de la noche de este día jueves. Y esto obviamente ha generado que los socios comerciales de Estados Unidos ya amenazaron con responder a los aranceles anunciados. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que los aranceles constituyen un duro golpe a la economía mundial y pidió diálogo, aunque dijo que la Unión Europea está completamente preparada para responder en caso de ser necesario. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que los aranceles son brutales, son infundados y que la economía y los consumidores de Estados Unidos se van a volver más pobres y débiles. Y ahora, esta aplicación de arancel incluye territorios sumamente remotos. Ustedes dirán, ¿por qué se están poniendo unos pingüinos? Bueno, porque son los únicos habitantes de las islas Heard y la isla McDonald, que son posesiones australianas en el Océano Índico Subantártico, que no tienen actividad comercial aparente. Bueno, a esa isla también Donald Trump le impuso arancel, pese a que no hay habitantes humanos en esa isla, lo que también ha cuestionado un poco cuál es el criterio para poner este tipo de gravámenes a ciertos territorios. Yo les decía, 185 países sin distinción entre socios estratégicos o economías periféricas. Y bueno, los mercados del mundo reaccionaron a los anuncios de Trump, pero acá la gran pregunta y lo que hemos estado analizando durante toda esta jornada, por lo menos en nuestro país, ¿cómo afecta a la economía chilena? Bueno, se lo vamos a preguntar a Tomás Flores, economista de la Universidad de Bernardo Higgins y ex subsecretario también de Economía. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Florencia. Bueno, te lo pregunto nuevamente, ¿cómo afecta finalmente este arancel o cuál es la real implicancia que puede tener este impuesto del 10% a nuestro país? Bueno, hay efectos directos y efectos indirectos.
Los Ya. efectos directos es el impuesto de 10% a las exportaciones chilenas, sin incluir, como tú decías, el cobre y los productos forestales, pero quedan dentro de esa lista las exportaciones de frutas, salmones, eh, etcétera. Te fijas, los vinos también. En donde, claro, una parte probablemente uno lo va a poder traspasar. El exportador chileno va a poder traspasarlo a precio a consumidor, allá en Estados Unidos, una parte. Pero otra parte la va a tener que absorber justamente la empresa chilena. Entonces eso hace que todos estos sectores exportadores, frutas, salmones, vinos, ven sus márgenes bastante más estrechos. Te fijas, probablemente van a ser mucho más reticentes en contratar nuevo personal, van a empezar a buscar ahorros por todos lados, y bueno, con ello toda la cadena de valor que le vende insumos a esos sectores. Entonces, claro, peor hubiera sido si se hubiera incluido el cobre y la madera, digamos, los productos forestales. Pero, como te digo, esos sectores de alimentos, sí, 10% es casi el margen en algunos de ellos. Y el efecto indirecto es que, tal como tú señalabas, Florencia, esto va a hacer crecer menos al mundo. Y al crecer menos al mundo, el precio de todos los commodities se ve afectado. De hecho, si usted fija en el caso del cobre, que no le pusieron arancel, sin embargo, el precio del cobre en este momento está en $4,79. Mm. Hace poco rato atrás, bueno, hace unos días atrás estaba arriba de los $5. Entonces, bueno, sabíamos que eso no iba a durar para siempre. Bueno, y ese día llegó. Es decir, el precio de los commodities, incluyendo aquellos que no están sujetos a aranceles, van a seguir cayendo, probablemente durante los próximos días. Mm. Ahora, Tomás, bueno, ya sabemos entonces que, por ejemplo, este 10% del impuesto del arancel a nuestro país no va a incluir el cobre, no va a incluir productos de madera. Y en ese sentido, ¿qué producto, qué rubro va a ser el más afectado de nuestro país por este arancel? Mira, no es fácil saber ello, pero sí tenemos el grupo. Te fijas, como te contaba, alimentos es donde el impacto se concentra, sobre todo alimentos de alto valor. Te fijas, o sea, salmones se los vendemos principalmente a los Estados Unidos y a Japón, que son mercados que tienen el ingreso suficiente para poder pagar por ese producto. Entonces, claro, es cierto que el salmón noruego le subieron más el arancel, pero finalmente nadie va a ganar con esto. Entonces yo te diría que los sectores más afectados son los que te acabo de mencionar, te fijas, alimentos en particular. Mm. Ahora, no solamente a nuestro país, sino que también al resto de los gobiernos y de los otros países del mundo, mucho de esto va a depender de cuál sea su capacidad, su intención, su voluntad también para negociar con la administración Sí. de Donald Trump. Ayer Donald Trump dijo que él estaba dispuesto a recibir el llamado telefónico de cualquiera de los líderes para poder conversar respecto a este reajuste arancelario, ¿no? Exactamente, y hay que entender cómo negocia Trump. ¿Te fijas? Trump negocia así. ¿Te fijas? Fue muy parecido a lo que constituyó su primera guerra comercial, en la cual te lanza los aranceles y después va retrocediendo en virtud de los beneficios que empieza a obtener. Entonces, claro, tal como tú señalaste, hubo probablemente al principio una lista de aproximadamente 15 países, que era con los cuales había mayor distorsión de comercio, principalmente la Unión Europea y algunos países asiáticos. Pero claro, yo creo que en su momento, para que no fuera solo la lista de 15 países, se decidió agregar a todo el resto. Y ahí caímos nosotros, te fijas que estábamos pagando justos por pecadores, en una situación que no es fácil de entender, te fijas, o sea, 10% del mismo arancel que tiene Brasil, Argentina y nosotros. Y bueno, Brasil es bastante más proteccionista que nosotros. Y en eso de colocarle aranceles a todo prácticamente, bueno, tú explicabas que efectivamente le puso aranceles hasta los pingüinos, lo cual te denota que, claro, nos metió en un mismo saco a todo el resto, esperando ese llamado. Ahora, en el caso de Chile, ese llamado se puede hacer de manera más institucional, porque como tenemos un acuerdo de libre comercio, tenemos un canal para poder discutir estos temas comerciales, Mm. en donde la primera cosa que tenemos que decirle al Departamento de Comercio es que Chile no le cobra aranceles a los Estados Unidos, a ningún producto de los Estados Unidos. Tomás, entonces, en ese Entonces, sentido, ¿cuál es el criterio que utilizó la administración de Trump para decir que, porque él decía que, claro, él dijo un poco que era como ojo por ojo, dijo que el porcentaje de los aranceles que los países le cobraban a Estados Unidos, ellos lo iban a imitar, podríamos decir. Si es que nosotros con un sí. TLC desde el año 2004 no le cobramos impuestos adicionales a Estados Unidos, ¿por qué nos cobran el 10%? El 10%? Claro, por eso te decía que nos metieron en un grupo
probablemente sin mayor debate, sin mayor discusión. Ya. En donde yo creo que la Cancillería tiene que ser efectivamente mantener la cabeza muy fría, usar los canales institucionales y señalar, de decirle, mire, efectivamente nosotros, Chile no le cobra ningún arancel a productos americanos, no hay ninguna barrera vigente, y por tanto queremos que nos saque de la lista. Yo creo que Chile debería pedir que nos saquen de la lista, porque de verdad no tenemos nada que hacer en ella. Ahora, Tomás, ya para ir cerrando, hay algo que ha estado bien en entredicho y es precisamente qué va a pasar con el vino chileno, por ejemplo, porque claro, yo hablaba recién también con Juan Sutil y él me decía que claro, que para el vino puede ser algo beneficioso en el sentido de que el vino chileno va a tener un 10% de arancel, el vino, no así, el vino, por ejemplo, europeo que va a tener un 20%, Sudáfrica también va a tener un arancel mayor, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos también decían, claro, al estadounidense le va a convenir comprar vino chileno versus el europeo y el sudafricano, pero por ejemplo también tienen el vino de California. Es decir, Sí, eso por también nos supuesto. podría jugar un poco en contra. Y también te quiero preguntar por la uva, porque la uva yo tengo entendido de que es uno de los productos que más se Sí, exporta a Estados Unidos, ¿no? exactamente. No, un producto tradicional, a esta altura ya llevamos décadas exportando uva. Entonces, mira, ahí la sustitución no es tan fácil producto a producto. Me explico, en la guerra comercial anterior también le pusieron aranceles especiales al vino europeo. Y a Chile nada, eso fue la vez pasada. Y tú sabes que nosotros los chilenos no logramos quitarle el mercado a los europeos. Cosa que sí ocurrió con China. ¿Eh? Tú sabes que China, cuando tuvo una guerra comercial con Australia, dejó de comprar vino australiano y ahí nosotros nos metimos. Bueno, después se pusieron en la buena y nos sacaron de la fiesta, digamos, pero claro, esa sustitución no es tan inmediata, porque claro, el vino no es un commodity al final, ¿te fijas? O sea, sobre todo para un consumidor más sofisticado como el que vive en Estados Unidos. Entonces, claro, uno podría obtener una cierta ventaja, pero yo creo que es bastante marginal en comparación con el daño que finalmente nos hace. Bien, Tomás Flores, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Chao, chao. Encantado, Florencia. A sus órdenes.